Hola amigos, Mr. Pablo So de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Levinco, que pertenece al municipio de Aller, aunque vamos a hacer una ruta de senderismo por Asturias en la zona de Mieres. La ruta se llama de Pelúgano a Cabaña Quinta y tiene el código PRAS37. Y en unos segundos os voy a decir todo acerca de esa ruta. Bueno, pues acerca de esta ruta deciros que transcurre en el municipio de Mieres. Es una ruta circular, cubre 11 kilómetros de distancia y tiene un desnivel de 600 metros. Las últimas noticias que tengo de esta ruta es que está con dudas. Quiere decir que todavía es oficial, pero que se han encontrado una serie de puntos que se tienen que arreglar para que vuelva a ser oficial. Eso es lo que entiendo yo. En todo caso, oye, si es con dudas es mejor que sea no oficial. Así que vamos a continuar. Bueno amigos, estamos a mitad de camino, hemos llegado al punto más alto de la ruta y es hora de descansar un poco antes de continuar. Creo que nos queda, pues eso, medio camino, unos 6 kilómetros diría yo. Así que vamos a parar un rato aquí y luego continuamos.
Bueno amigos, el camino continúa en algún sitio por ahí, no estoy muy seguro. Lo que está claro es que no está en muy buenas condiciones. En fin, no tenemos más remedio que seguir, la verdad. Bueno amigos, estamos a punto de llegar al punto final de la ruta, quedan unos 300 metros y es un momento muy bueno para decir hasta luego. Antes de decirlo tengo que comentar que la ruta, la primera parte está muy bien, la segunda parte está muy mal, así que no os aconsejaría que hicierais la segunda parte. Cuando digo la segunda parte me refiero al punto donde digo que voy a quedarme a comer. Creo que es un poco después de pasar el cruce que va a Peñamea, seguís todo recto y veis Peñamea a vuestra derecha. En ese momento, cuando digo que me voy a quedar a comer, a partir de ahí la ruta está fatal, o sea, las cosas van de mal a peor. Y al final he acabado, de hecho, en medio de una mina a cielo abierto, así que con eso os lo digo todo. En todo caso, ya os digo que no os recomiendo esta ruta, no os recomiendo la segunda parte de la ruta, siempre podéis hacer la primera parte y volver otra vez por donde venisteis. Pues eso, voy a despedirme y bueno, como siempre espero que os haya gustado el vídeo y si es así no os olvidéis de suscribiros, darle a me gusta y compartir el vídeo y como siempre espero que la vida os dé un montón de razones para sonreír y si no es así seguir peleando porque es una cuestión de tiempo. Así que hasta el próximo vídeo, que tengáis un día excelente.